como estamos en esta bendición, vamos a invitar a nuestra hermana Flor María Gómez de Madrid, nuestra pastora, la cual tiene la bendición de enseñar la palabra del Señor a nosotros en esta noche. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor que nos permite estar en su casa en este día jueves para ser edificados con su palabra. Volvamos a abrir la palabra de Dios en la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 5. Y damos gracias al Señor que Él nos permite ser como partícipes de esta edificación. En verdad, Dios ha tenido un propósito eterno con nosotros como su remanente, y es de que seamos edificados en la doctrina de la palabra de Dios, en todo lo que concierne a la familia, a los hombres, a los ancianos, a las ancianas, a las mujeres, a los hijos, a los padres, a los ministros. Damos gracias porque Él nos ha tenido en cuenta para esto, y tenemos también la bendición de tener un espacio dentro de nuestra adoración a Él para ser edificados. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo número 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. La iglesia tiene que estar preparada en el conocimiento de Dios para saber quién es una verdadera viuda dentro del propósito eterno de Dios. Con esto Dios trae a la iglesia la verdad y nos de dejarnos llevar por los sentimientos, de dejarnos llevar por las emociones y de hacer interpretaciones erróneas acerca de a quién la iglesia debe sostener cuando está en estado de viudez. Esto es para todos, para los niños que escuchan, los padres, las madres, y ciertamente, aunque nadie quiere que el esposo se le muera. ¿Cuántos quieren que el esposo se le muera? Ninguna, ¿verdad? Aunque a veces le desean la muerte por debajito, pero nadie quiere de verdad, que se le muera. Mas Dios tiene preparado aún este estado dentro de su pueblo para que sea administrado y ministrado conforme a su voluntad. Y que todos los niños que estén aquí y los jóvenes sepan qué es lo que la iglesia debe hacer, una verdadera viuda, y quién es delante de Dios una verdadera viuda. Amén. Entonces, este mensaje es de edificación para todos nosotros, porque si estamos frente a personas que pasen esa dificultad, que sean creyentes o no, podemos decirle la verdad de Dios para ellos. Podemos ser luz en medio de las tinieblas, podemos llevar una palabra de sabiduría y de ciencia y de consejo a la persona que lo esté necesitando. Bueno, dice la palabra de Dios, la verdadera viuda que ha quedado sola espera en Dios. La esperanza en Dios es un estado que en la Biblia lo han vivido todas las mujeres. En el libro de Primera de Pedro, en el capítulo número 3, la Escritura nos dice, en los versículos 4 y 5, vamos a leer. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 4 y 5, dice: sino
el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así se ataviaban cuando en otro tiempo, ¿quiénes? Aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. En otro tiempo, en los tiempos pasados, antes de nosotros y antes de que este texto se escribiera, hubo mujeres que esperaban en Dios. Y siendo mujeres con marido, que el marido no se había muerto, ya habían comenzado a ejercitarse en la esperanza en Dios. ¿De qué manera? Versículo número 4. ¿Cómo se notaba que esperaban en Dios? Realizaban una tarea que no es visible. Si usted va al salón de belleza y dice, quiero que me arreglen las uñas, nota, cuando sale, sus uñas tienen un color diferente, las yemas de los dedos tienen una presencia diferente. Es algo externo. Si dice, vengo aquí para que me corten el cabello, entonces dice la persona, entró con un look y salió con otro look, ¿verdad? Se puede ver. Si la persona dice, yo quiero que me cambien el color del cabello, igual. Quiero que me pongan unos rayitos o ahora dicen iluminaciones. Todo se puede ver. Si se pone un collar, si se pone unas pulseras, si se pone un anillo, si se pone un prendedor, todo es visto. Pero estas santas mujeres que esperaban en Dios, se dedicaron a tener, ¿qué cosa? Un corazón vestido. Dirá usted, ¿cómo se viste el corazón? Caramba, ni los cirujanos cardiovasculares, mas Dios sí dice que las mujeres que esperaban en Dios ataviaban su corazón. ¿Con qué? Leamos. En el incorruptible ornato, ¿de qué? De un espíritu como afable y apacible. ¿A qué se dedicaron? A vestir su corazón. ¿Con qué? Con un ornato. ¿Con qué? Con un adorno. ¿Con qué? Con algo que no se corrompe. Y nosotros lo sabemos. Una vez estando en Quito, Ecuador, en un encuentro de pastores, decían que nosotros éramos la última generación de predicadores que el mundo iba a conocer, decían así, y fuimos. Y estando allá había muchos talleres, y uno pasaba de un taller al otro. Pues como yo en ese tiempo trabajaba mucho con los niños, yo estuve siempre interesada en ir a los talleres que tenían que ver con niños. Y también había administraciones especiales para los que estábamos trabajando con niños. Del interior del país, una hermana, Maite, como juntas trabajamos en escuela dominical a nivel nacional, entramos juntas a la administración. Y cuando salimos, yo la quedé viendo. Y ella me dijo, hermana Flor, ¿usted por qué me mira así de rara? Digo, hermana, límpiese los ojos. Y ella me decía, no, déjeme así. Yo estaba quebrantada en la presencia de Dios. Sí, señora, límpiese los ojos, no salga así. No. Y yo le dije, saqué mi pañuelo y le mostré el espejito, mírese la cara. Pues la hermana se había maquillado, bien maquillada, pero con la administración parecía esos payasitos que son tristes. Así tenía la cara. Es un ornato. ¿Cuánto dura? Hasta que llora. ¿Cuánto dura? Hasta que se suda. Con eso no le estoy diciendo que es malo, sino que ¿cuánto dura? ¿Hasta cuándo?
hasta que se me dañe. ¿Pero qué quiere el Señor? ¿Con qué adorna el corazón? ¿Con qué? Con un ornato como incorruptible. Que Dios garantiza que ese adorno, ese vestido no se corrompe. No hay nada que lo pueda corromper. ¿Por qué? Leamos nuevamente el texto. Porque es que un espíritu afable y apacible. ¿Qué es afable? Fuerte. Prautes es la palabra en griego. Prautes. Fuerte. Un espíritu fuerte. ¿Qué le pasa a ese espíritu fuerte? Lo pueden golpear, pero ¿qué hace? Resiste. Lo pueden golpear y ¿qué más hace? Soporta. Lo pueden golpear y ¿qué hace? No se daña. Lo pueden golpear y ¿qué sucede? No lo pueden quebrantar. Ese es el espíritu que Dios quiere que cada mujer tenga dentro de su corazón. Y dice también la palabra, un espíritu ¿qué? Apacible. Apacible es como en paz. 2. ¿Le sirve a usted, varón? Contésteme los hombres que están aquí. Una mujer así. A ver, los que están por ahí detrás. ¿Le sirve o no le sirve? ¿La quiere o no la quiere? ¿Seguro que la quiere? Eso es el querer de Dios para usted. Que tenga así una mujer con un espíritu fuerte, una mujer con un espíritu en paz, que cuando usted llegue desanimado, atormentado, atolondrado, confundido, cansado, todos los hados, encuentre un lugar fuerte donde usted pueda llevar su debilidad. Un lugar fuerte donde usted pueda encontrar fortaleza. Un lugar fuerte donde usted pueda recibir fuerza. ¿Le gusta así los hombres? Ese es el querer de Dios. Y dice la palabra de Dios que así se ataviaban aquellas santas mujeres que esperaban ¿quién? En Dios. Esperar en Dios no es quedarse en el rinconcito, voy a ver hasta que el Señor ve qué hace. Yo estoy llorando. No, eso no es esperar en Dios. Ese es ser conchudo en Dios. Pero esperar en Dios no. Conchudo. ¿Por qué conchudo? Porque no quiere hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ataviarse de ¿qué? De un espíritu ¿qué? Afable y apacible. Y ese espíritu afable y apacible viste su corazón y viste el mío y nadie lo puede dañar. No hay palabra, no hay desprecio, no hay menosprecio, no hay comentario, no hay murmuración, no hay chisme, no hay nada que lo pueda destruir. No hay. Porque el Señor dice que es como incorruptible. Ahora yo le pregunto a las mujeres, ¿lo necesitan ustedes? Entonces pónganselo. Pero no se ponga y que yo estoy esperando a ver qué Dios hace. No, póngaselo, póngaselo. Seguimos con esto. La palabra de Dios nos da testimonio que el Señor Jesús hizo esto cuando vino a la tierra. Vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 1. Evangelio según San Lucas, capítulo número 1. Evangelio según San Lucas, capítulo número 1, el versículo número 80. Todos vamos a leer juntos. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 80. Todos. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu,
y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Qué hizo? El testimonio es, ¿qué hay testimonio de quién? No, vamos a leer de Juan, de Juan. Ahora vamos a leer el otro, el versículo 40 del capítulo 2. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era con él. Dos personas, Juan y el Señor Jesús. ¿Qué hicieron desde chiquiticos? Fortalecerse. Fortalecerse. De Juan dice, se fortalecía en espíritu. Y dice la Biblia que Jesús crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. ¿Y qué dice? La gracia de Dios era ¿qué? Sobre él. Entonces, desde la infancia, desde que son chiquitos, no los pobres pelos que van a saber. Yo los llevo para no dejarlos solos en la casa. No. Aquí están dos. Desde que estaban pequeñitos, se fortalecían. ¿En qué se fortalecían? En su espíritu, en Dios. Ese es el testimonio que tenemos. Porque usted no diga, ay, imagínense, yo después de viejo que he hecho tantas cosas, yo después de vieja, loro viejo no da la pata. Ahí está el testimonio. ¿Cuándo comenzaron ellos? De que estaban muy pequeñitos, muy pequeñitos. Ahora miremos lo que dice el Espíritu de Dios para nosotros, creyentes ya grandes, adultos, convertidos. Efesios capítulo 6, el versículo número 10. Todos conocemos esta cita bíblica o estamos muy familiarizados con ella. Efesios capítulo 6, versículo número 10. Para todos los creyentes, ¿qué dice la Escritura? Otra vez. Los niños, el testimonio de Jesús y de Juan, y ahora todos los creyentes. ¿Cuál es la ordenanza? Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjese que no es algo que va a hacer la persona cuando se le muere el marido. No es en ese momento, sino cuando antes. Y como lo tiene antes, lo continúa cuando llega el tiempo de la viudez. No es que, ay, yo oigo eso, si es que se muere, si es que ese marido mío se muere, yo comenzaré a hacer eso. No, a todos nos mandan que lo hagamos cuando, antes. Aquellas santas mujeres que tenían marido, y dice el Señor, la que es verdaderamente viuda y está sola, espera en Dios. Es el esperar en Dios, no es estar mirando lejos a ver de dónde viene, no. Es un actuar del ser. No es hacerlo para que me vean, no. Es lo hago porque lo soy. Soy. No es que lo voy a hacer para que se vea que yo soy, no. ¿Qué dice? La que en verdad es. Volvamos al texto de Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo número 5. Primera de Timoteo, capítulo 5, es nuestro texto que hemos estado siendo edificados con él. Mas la que en verdad es, la que en verdad ¿qué? Es. No se guía por lo que se ve, sino por lo que cree. Leamos en el libro de Romanos, en el capítulo número 8,
el versículo número 5. Estamos hablando de esperar. Esperar. Espera en Dios. Romanos capítulo 8, el versículo número 25. Dice la Escritura: pero si esperamos lo que no vemos, ¿qué dice? Con paciencia lo aguardamos. Entonces, además de vestirnos con ese ornato, ¿cómo es? Incorruptible. ¿En qué consiste? Espíritu, ¿qué? Afable, y ¿qué más? Apacible. Y dice el Espíritu Santo que es de gran estima delante de Dios. Tenemos que aguardarlo con paciencia. Leemos en el versículo número 38. ¿Por qué la paciencia? ¿Por qué la paciencia? Porque hay opositores, porque hay obstáculos, porque hay contrarios, porque hay adversos, porque hay en desacuerdo con nosotros, ¿quiénes? Leemos el versículo 38 y el 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. ¿Qué pueden hacer estas cosas que leímos aquí? Separarnos. Más. La que espera, el que espera con paciencia, tiene una profunda convicción y dice, ¿estoy qué? Seguro. ¿Seguro de qué? De lo primero. Leamos en 2 de Corintios capítulo 11, el versículo número 23. Todos estamos contentos hasta que nos hablan de la muerte. Yo tengo compañeros que me dicen, ya va la hermana Flor a hablar de la muerte. Oiga, pero cambia el tema. Yo dije, pues ese es el pasabordo más cerquita que tenemos. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo número 23, dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, ¿y qué más dice? En peligro de muerte, ¿cuántas veces? Muchas veces. El apóstol Pablo había vencido sobre el peligro de la muerte. Por eso puede escribir, estoy seguro, que ¿de qué? Ni la muerte. Porque muchas personas siguen a Dios hasta que su vida corre peligro. Es más, si le dicen, como vayas a la iglesia, ahí te van a levantar a tiros, bueno, hay que ser prudente, yo mejor me cambio de iglesia, me voy para otra. Porque se está valorando, ¿qué más? La vida. Por eso el apóstol Pablo dice, estoy seguro que ¿qué? Ni la muerte. Ahora leemos en Lucas 15, versículo 12 y 13. Estamos hablando, estoy seguro que ni la muerte ni la vida. Aquí hay un hombre que valoró más las cosas de la vida. Lucas capítulo 15, versículo 12 y el versículo número 13. La palabra de Dios nos da testimonio de este muchacho que es conocido como el hijo pródigo. Dice el versículo 12 y el 13. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo como perdidamente. ¿Para qué usó la parte de los bienes que él decía que le correspondían?
para desperdiciarlos como, viviendo como perdidamente. A este muchacho, las cosas de la vida le sirvieron para su perdición. Por eso el apóstol Pablo dice, estoy seguro que ni la muerte ni la vida. Ahora leamos más adelante en Gálatas capítulo 1, el versículo número 8. Gálatas capítulo 1, el versículo número 8 nos habla de los ángeles. Y estos son ángeles que evangelizan con otro evangelio. Gálatas capítulo 1, versículo número 8, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema. Ángeles que pueden venir predicando otro evangelio diferente. Y el apóstol Pablo dice, ni ángeles me podrán separar. ¿Por qué no lo podían separar? Porque él conocía al que es el verdadero. Cuando usted conoce lo verdadero, no tiene que hacer un curso de falsificaciones. Ahora que estuvimos en los bautismos, ¿no lo creen? Vi que una señora que vendía gaseosas y vendía almuerzos tenía una poncherita de agua. Yo pensé que la poncherita de agua era para que las personas que almorzaban se lavaran las manos. No, la poncherita de agua era para que cada billete de 20 y de 50 que le dieran, iba a tener a la poncherita. Yo le pregunté, ¿y eso para qué? Dijo, si es falso se desbarata. Si es verdadero, no le pasa nada. Yo dije, ve, y nosotros allá en la ciudad buscando maquinita. La señora con su poncherita de agua. ¿Por qué? Porque la falsedad siempre quiere entrar en la vida. ¿De quién? Del que anda en la verdad. Esa señora tiene su negocio y se está protegiendo con una simple poncherita de agua. ¿Nosotros con qué nos protegemos? Con la verdadera doctrina. Esa es nuestra poncherita de agua. La verdadera doctrina nos lleva a identificar lo que es falso. Y en Efesios capítulo 3, el versículo 10, mire que estamos desglosando una por una los seres o las circunstancias que se presentan para apartarnos del Señor, para que dejemos de esperar en el Señor. En Efesios capítulo 3, el versículo número 10, la Escritura nos dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes? A los principados y a los potestades en los lugares celestiales. Dios quiso que a través de la iglesia, ¿quiénes? Los principados y las potestades en los lugares celestiales conocieran la multiforme sabiduría de Dios. No que nosotros seamos destruidos por los principados, por las potestades. No que nosotros nos dejemos atemorizar de ellos, porque son poderosos, porque tienen mucho poder. No, el propósito eterno de Dios es que a través de nosotros, la iglesia, esos principados y esas potestades conozcan la multiforme sabiduría de Dios. Y la palabra de Dios sigue hablándonos en Efesios capítulo 6, el versículo número 12, que también es muy familiar para nosotros, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quién? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué quiere Dios?
¿Cuál es la certeza de Dios para nosotros los cristianos? Que cada vez que un principado, cada vez que una potestad, cada vez que gobernadores de las tinieblas, cada vez que huestes espirituales de maldad se presenten delante de nosotros, que hagamos nosotros. Luchemos con nuestra armadura, lo podamos resistir y habiendo acabado todo, permanecer firmes. Esa es la multiforme sabiduría de Dios, que nosotros seres mortales, humanos, seamos portadores de un poder y una autoridad tan grande que puede vencer a quienes, a las potestades, a quienes más, a los principados, a quien más, a las huestes espirituales de maldad. Esperar en Dios, esperar en Dios. Esperar en Dios es creer a esto, no quedarse allí mirando lejos, es ponerse la armadura, es fortalecerse en el poder de Dios para poder pelear y resistir, para poder luchar y vencer, para poder prevalecer. Por eso el apóstol dijo, estoy seguro. Su certeza no estaba en que él era el super Pablo. No, su certeza estaba en el poder que Dios había depositado en él y la fortaleza que él tenía en Dios. También dice la Escritura, volviendo a Romanos 8, 38, dice, ni lo presente. ¿Por qué lo presente? Porque la vida que tenemos, ya sea de buen vivir, de buenas oportunidades, la vida que tenemos de buen momento económico, la vida que tenemos de buena estabilidad, la vida que tengamos de logros, también se pueden alzar como un obstáculo para no esperar en Dios. Aquí tenemos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 19, el versículo número 21 y 22, a un joven, que la Biblia lo llama el joven rico. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, el versículo 21 y 22. Dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Qué le hizo perder de entrar en el reino de los cielos? La palabra de Dios dice que él no quiso ¿qué? El versículo 16, hacer el bien que tenía que hacer para heredar la vida eterna. No lo quiso hacer. Se lo pusieron allí. Esto es lo que tienes que hacer. Pero ¿qué dice la Escritura? Su vida presente no la quería dejar. Y Pablo sí dijo, ni lo presente, nada me podrá separar. Es una decisión. Esto no es para los que van a tener. No, esto es para los que ya tienen. Y la palabra de Dios también nos habla, dice, ni lo porvenir. Vamos a leer en Lucas, capítulo 12, el versículo 19 al 21. Nos habla de un hombre que había guardado muchas riquezas. Lucas capítulo 12, versículo 19 al 21.
dijo, y diré a mi alma, alma, muchos bienes guardados, muchos bienes tienes guardados para muchos ¿qué? Años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Para quién había guardado todos sus bienes? Para muchos años. ¿Muchos años de qué? De reposo, muchos años de comer, muchos años de beber y muchos años de regocijo. Ese era su plan. Y lo tenía allí, pero no lo tenía para el presente, sino lo había guardado ¿para quién? Para el futuro. Y estando en eso, todo lo que había hecho ese hombre era no ser rico para con Dios. Se gastó la vida guardando. ¿Para cuándo guardaba? Para muchos años. ¿Cómo iba a vivir en esos años? Reposado, comiendo, bebiendo y ¿qué más? Regocijándose. ¿Y cuándo se le acababa? Esa misma noche. ¿Viste? ¿Cuánto duró trabajando? Mucho tiempo. ¿Para qué trabajó? Para muchos años. ¿Y cuándo lo disfrutó? Hasta esa noche. Lo único que tuvo fue pensarlo, porque lo demás se quedó para los que no lo habían trabajado. Esa es como una mala noticia. Por eso dice el Señor, estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es la certeza del que de verdad espera en Dios. Es la certeza de la que en verdad espera en Dios. Por eso puede llegar a la viudez sin preocuparse, porque ha vencido, porque se ha ejercitado. Y la palabra de Dios nos muestra que el esperar en Dios es interno. El esperar en Dios es una fortaleza. El esperar en Dios es un hacer que me enfrenta a la adversidad con el poder de Dios, creyendo en su palabra. Ahora vamos a mirar nuevamente nuestro texto que dice, es diligente en súplicas. Súplicas. ¿Le gusta a usted suplicar? ¿Le gusta a usted suplicar? Dígame. ¿De verdad, verdad? ¿Le gusta suplicar? Piénselo bien antes de contestar. ¿Le gusta suplicar, rogar? ¿O le gusta que le rueguen? Mira, ahí cayeron, ¿ya vio? A usted sí le gusta que le ruegue. Y algunos dicen, no, me voy a poner mi cara bien buena para que me ruegue cuando me ruegue. Y el otro dice, si no me ruegas, no te doy nada. A ver, los niñitos y las niñitas que están aquí, ¿cómo suplican? Ay, mami, ¿cómo suplican? Sí, mami. Ay, mami, no seas mala, papi. ¿Oye usted ruegos en la casa? ¿Las mamás oyen ruegos? ¿Los papás? Bueno, hay unos que no ruegan, dicen, papi, dámelo. Esos exigen, esos no ruegan. Esos no ruegan. Hay unos arbitrarios por ahí. ¿Ve? Pero la palabra de Dios dice que es diligente en súplicas. Súplicas.
Y hay algunos que dicen, yo le estaba pidiendo a Dios, pero como Él no me contestó, entonces yo tomé mi propia decisión. Y le echan la culpa a Dios. El culpable fuiste tú, Señor, porque yo te estaba suplicando y tú no me contestaste. El Señor dice, la que es diligente ¿en qué? En súplica. Vamos a mirar el testimonio del Señor Jesús, porque es que el Señor no nos pide nada que Él no haya hecho. Vamos a mirar en el libro de Hebreos, capítulo número 5, el versículo número 7. El Señor Jesús también suplicó. Hebreos capítulo 5, el versículo 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ¿qué? Ruegos y qué más, y súplicas ¿con qué? Con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo le pedía al Padre? Exigiéndole, reclamándole, combinándolo a que cumpliera, que fuera serio. No. ¿Qué dice la Biblia? Con temor reverente ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. No es la exigencia, Padre, manifiéstate, Señor. ¿Cómo oró el Señor Jesús? Ruegos y súplicas con clamor y lágrimas a causa de su temor reverente. Muy bien, Él es nuestro ejemplo. Ahora leamos lo que el Señor nos pide a nosotros. Efesios capítulo 6, el versículo 10 y el versículo número 18. Efesios capítulo 6, versículo número 10, dice, por lo demás, hermanos míos, o sea que esto es ¿para quién? ¿Para quién? Para todos los que son hermanos, hermanos en Cristo. ¿Ok? Entonces dice el versículo 18, ahora sí, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué pide el Señor que tenemos que hacer? En todo tiempo, con toda ¿qué? Oración y súplica ¿en qué? En el Espíritu. ¿Por qué súplica en el Espíritu? Si yo sé suplicar, desde que son las personas pequeñitas comienzan a suplicar y logran. Algunos dicen, ya yo sé, voy a poner una cara de gata amarrada, miau, miau, y hasta que me dan la cosa. Y si usted es alérgico a que le ruegue, más rapidito, se fastidia y dice, coge, ya déjame en paz. ¿Por qué? Porque no aguanta, miau, miau, no lo aguanta. Entonces, el Señor dice súplica en el Espíritu. Vamos a ver qué hace el Espíritu Santo. ¿Cuál es el modelo del Espíritu Santo en la súplica? Romanos capítulo número 8. Romanos capítulo número 8, el versículo número 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera, todos, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Cómo intercede el Espíritu de Dios? Leamos, dice que Él intercede ¿con qué? Con gemidos indecibles. Si usted pide como gato o gata amarrada,
el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. El gemir de Él por usted y por mí es más grande, que dice que no se puede decir, no se puede identificar con palabras la esencia como Él lo hace. Su súplica es verdadera, no es para que me vean ni para que me oigan, no. Dice la Escritura, con gemidos indecibles. También dice la Escritura, en el versículo 27, que Él intercede conforme a la voluntad de ¿quién? El Espíritu Santo de Dios no intercede para quedar bien con ninguno de nosotros. El Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Él pide exactamente lo que sabe que es la voluntad de Dios para usted y para mí. Él no se deja permear por caprichos ni por emociones. ¿Cuántos de nosotros en un momento dado decimos, sí, Señor, yo voy a hacer todo lo que tú me digas, Padre? Y después, ¿quién me mandó a decir eso? Vea usted, tremendo lío que yo me metí. El Espíritu Santo no es ambivalente. La palabra de Dios dice, conforme a quién, a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Dice la Escritura que Él pide como conviene. Nosotros no sabemos pedir como conviene, pero Él sí sabe. Él sí sabe pedir lo que nos conviene. El versículo 27 dice que Dios conoce la intención del Espíritu. Hay una diferencia entre deseo e intención. El deseo es momentáneo, es temporal. El deseo es circunstancial, mas la intención viene de lo más profundo. Y así es que ora el Espíritu Santo. Y Dios conoce que su intención es conforme a su voluntad. Sabe que Él intercede para ayudarnos en la debilidad. Dice la Escritura, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces tenemos que orar en el Espíritu Santo, es orar como Él ora. Y dice que esta viuda es diligente en súplicas. Conocía cómo suplicaba el Señor. Conocía y conoce lo que la Escritura dice. ¿Cómo suplica el Espíritu Santo? No tiene un modelo humano, no tiene una forma copiada, no tiene una imitación. Como yo oí orar al hermano fulano, yo también voy a aprender y estoy con el oído ahí pendiente, ¿qué es lo que dicen? No, es conforme al Espíritu Santo. ¿Sí lo estamos entendiendo? Y también en el libro de Judas, en el versículo número 20, libro de Judas, versículo número 20 y versículo número 21. Judas, versículo 20 y el versículo 21. Dice, todos, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Orando en qué? En el Espíritu Santo. Así se ejercitó esta viuda. Así quiere Dios que nos ejercitemos todos,
orar en el Espíritu Santo. ¿Y qué va a producir esa oración en el Espíritu Santo en nosotros? Dice el versículo 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para vida eterna. Note, todos nosotros hemos dicho, Señor, envía tus misericordias. Y sabemos lo que dice el libro de Lamentaciones. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca, ¿qué? Nunca fallaron sus misericordias, sino que todas las mañanas envía sus misericordias. Esas misericordias, ¿para qué son? Para vivir aquí. Cuando se peca, ¿qué queremos? Dice, el que encubre su pecado, más el que lo confiesa y se aparta. Entonces, ¿hay misericordia para qué? Para vivir después de pecar. Y ya van dos clases. Y dice el Señor que su misericordia es más grande que los cielos. Mas esta misericordia es ¿para qué? Para vida eterna. ¿Para qué? Para vivir ¿a dónde? Aquí, salvos aquí y salvos ¿dónde? En la eternidad. Para eso sirve la oración en el Espíritu Santo. Nos conserva en el amor de Dios y nos hace esperar en la misericordia de Dios para vida eterna. Ahora sí entendemos en qué consiste esperar en Dios. Esperar en Dios. Es la voluntad de Dios para cada mujer. Es un ejercicio antes y es un ejercicio para todos los cristianos. De manera que no estamos exentos de ser copartícipes de esto. Y con esto nuestra vida es edificada para vivir aquí y es edificada para vivir en la eternidad. En el Evangelio también dice que es diligente en oraciones día y noche. Orar de día es fácil, orar de noche, ¿cuántos les es fácil? ¿A cuánto? Fácil, fácil. Orar de noche es fácil. Orar de noche. Gracias por su sinceridad. Porque más fácil que dormir de noche. Es más fácil que cabecearse de noche. Es más fácil de, ay, el nombre de Jesús, amén. Eso es más fácil. Eso es más fácil. Eso es más fácil. Pero orar de noche, no. En el Evangelio según San Mateo capítulo 14, el versículo 23 y 25, el Señor Jesús sigue siendo nuestro ejemplo de oración. Es nuestro ejemplo en fortalecerse, es nuestro ejemplo en ¿qué más? ¿No les escucho? En súplicas y es nuestro ejemplo en orar de noche. Evangelio según San Mateo, el capítulo número 14. Leemos el versículo número 23. En el versículo 23 dice que el Señor hizo la multiplicación de los panes y los peces. La gente comió y se fue feliz. Y Jesús dice, despedida la multitud, el versículo 23, subió al monte ¿a qué? A orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí como solo. Solo. Oraba solo. En esta ocasión estaba orando solo. Leemos el versículo número 25. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Cuántas vigilias había pasado desde que subió? ¿Tres? Tres vigilias. ¿Desde cuándo, Robert? Desde las 6 de la tarde a las 9, la primera, ¿cierto? De las 9 a las 12, y ese es el mejor sueño. Jesús estaba orando. Y de 12 a 3, Jesús estaba
orando. Dice, cuando llegó la noche. Antes de que llegara la noche, Jesús estaba en disposición de orar. Dice, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Él se dispuso y cuando llegó la noche estaba allí orando. Primera, segunda, tercera vigilia, ¿estaba qué? Orando. Vamos a leer en Marcos capítulo 6, versículo número 46. Marcos 6, versículo 46. Testimonio de oración. Dice la Escritura, después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo, ¿qué? En tierra. Estaba orando solo en tierra. Al venir la noche, ya él estaba en el monte orando. Seguimos leyendo en Lucas 6, versículo número 12. Lucas capítulo 6, el versículo número 12, dice la Escritura, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Aleluya. ¿Cómo pasó la noche? Orando a Dios. ¿Cómo pasa usted a veces la noche? Orando. Televisando. Chateando. WhatsAppeando. No se rían. Eso lo vi en un cartel bien grande, los argentinos, WhatsAppea. Yo, ¡oh! Tuitea. Yo, ¡oh! Así que ellos hablan, WhatsAppeando. Para nosotros es como si estuvieran peando, pero no es así, es WhatsAppeando. Oye, es así. Jesús dice que pasó, ¿qué? La noche orando, no estaba tuiteando, ni WhatsAppeando, ni yuteando, ni a los otros, yo no sé, trinando, yo no sé qué más, sino orando a Dios. En Lucas 9, el versículo 28. Lucas 9, 28. Lucas 9, 28 dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Aquí convidó a 3. Lucas capítulo número 9, el versículo número 28. Allí fue la transfiguración. Y dice el versículo 37. La Biblia dice que subió al monte a orar con Pedro, Juan y Jacobo. Y en el versículo 37 que dice, al día siguiente, cuando descendió del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Subió al monte ¿a qué? A orar. Y bajó de allí ¿cuándo? Al día siguiente. ¿Cuánto a usted le ha pasado eso? Hay unos que van a hacer vigilia y llevan chocolate, chicharrón, bollo, hacen sancocho. Uy, hermano, para pasar la noche. Jesús pasó, fue a orar, no a comer, no a jartar. Y algunos hacen vigilia y forman una tiendita allá afuera del templo. Y Jesús subió aquí, al monte, a orar, a orar, a orar. Cuando llegó la noche, dice, se fue al monte a orar. Pasó la noche orando. Y el versículo número 29, vamos a leer. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro
se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Mientras oraba, se transfiguró. Mientras oraba, su imagen celestial se hizo visible. Dice aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Mientras oraba. La persona que ora le pasa lo mismo que al Señor. No que se transfigura, pero sí se transforma en su ser interior porque está cerca de la presencia de Dios. Cerca de la presencia de Dios. Él es el testimonio de la oración de noche. Ese es el testimonio que tenía esta mujer. Dice que es diligente en súplicas y oraciones, noche y día. Quedamos aquí hasta la noche porque el tiempo ya se nos ha ido. Siempre se nos va el tiempo. Vamos a orar y que esta palabra que nos edifica permanezca para vida eterna en nuestros corazones. Que el testimonio de lo que es en el Señor la verdadera viuda comience en nuestras vidas desde ahora, no para prepararnos solamente para ser viudas o viudos, sino para conocer la verdad de Dios para toda aquella y para todo aquel que ha creído en Él. Padre, te damos gracias porque tú no quieres que la muerte nos sorprenda desprevenidos y que el estado, Señor, de la viudez sea para nosotros un estado, Señor, de indigencia, un estado de debilidad, un estado, Señor, de pobreza espiritual. Tú no quieres, Padre Santo, que seamos confundidos, sino que nos ejercitemos en la verdad de tu palabra y al llegar a ese estado, Señor, podamos continuar viviendo conforme a tu propósito eterno. Gracias por estos niños que están aquí y que escuchan. Gracias por estos jóvenes, Señor, a quien tú has convocado, porque ellos, Señor, van hacia adelante, Dios mío, y serán los administradores de ese estado, Señor, en las vidas, Señor, de sus madres, en las vidas de sus padres. Y sabrán, Señor, como miembros de tu casa, lo que cada uno debe de hacer. Padre, gracias, porque desde ahora, Señor, estás alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Y quieres, mi Dios, que sepamos qué es esperar en ti. Quieres que sepamos qué es orar, qué es suplicar, Señor, qué es orar de noche, Padre. El testimonio de tu Hijo Jesucristo está delante de nosotros, porque no tenemos, oh Señor, un modelo más perfecto. Si dijéramos, es que yo no he visto nunca a mi pastora orando, no he visto nunca a mi maestro, no he visto nunca a los que me presiden. Aquí estás tú, Señor. Aquí estás tú, Dios mío. Tú eres nuestro ejemplo. Nos has dejado ejemplo para que sigamos tus pisadas, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque te levantas delante de nosotros para que sepamos lo que debemos de hacer y qué tenemos que corregir en nuestra vida, Señor. De qué manera tú quieres que vivamos, Padre Santo. No siguiendo, Señor, las ideas, ni los modelos, ni repitiendo, Señor, lo que está en el contexto, sino afirmándonos en tu verdad. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu. Gracias, Señor, por la enseñanza. Gracias por la explicación y las razones. Gracias, Señor, por tu paciencia para con nosotros. No quieres que nos perdamos ni seamos arrastrados por el error de los inicuos, sino que perseveremos en tu verdad. Padre,
Que tu palabra cumpla el propósito con el cual la has enviado a nosotros, preparándonos, oh Señor, de antemano, Dios mío, y siendo, Señor, fortalecidos con tu poder en nuestro ser interior, para gloria y alabanza tuya. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo.